Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Continuamos con los conversatorios de Secretos para Contar en el marco de la Feria Florecer. Secretos para Contar, para los que no sepan, es una fundación que lleva 18 años compartiendo libros con las familias que tienen hijos en una escuela rural de Antioquia. Los 125 municipios de Antioquia y todas sus veredas, allá estamos compartiendo este material educativo bien interesante para toda la familia. Este material es bien particular porque lo hacemos con el conocimiento de las familias del campo y aquí lo contrastamos con el conocimiento de expertos de la ciudad para poder hacer estos libros. Los secretos de las plantas, 50 plantas medicinales en su huerta, del campo a la mesa, un libro de recetas de cocina, de alimentos olvidados de nuestra Colombia rica y diversa, y La Finca Viva, que también habla de salud, pero una salud más global, la salud de los bosques, del agua, de los suelos, y de cómo sí es posible hacer producción agropecuaria en armonía con la naturaleza. Entonces, para eso contamos con la grata presencia de nuestro amigo Sergio Andrés Lopera, que fue uno de los principales asesores de este libro. Bienvenido, Sergio, y quisiera que empezáramos con un poco de tu historia. ¿Cómo fue que un agrónomo encontrara otra mirada del mundo, otra manera de hacer las cosas? Contanos un poquito de tu historia, de cómo llegaste a lo que eres hoy. Bueno, primero que todo, buenas tardes, Juan. Gracias por esta invitación, esta bienvenida. Gracias a todos por la asistencia. Bueno, entonces un poco cómo llegué. Entonces yo soy de Medellín y digamos que hasta los 14 años me la pasaba entre Medellín y en la finca de la familia, digamos fines de semana, en vacaciones, en Yolombó, Antioquia, en el nordeste, una finca panelera. Y bueno, en esas así, ya 14, 15 años me pudo más la ciudad y los amiguitos y ya ni quería ir a la finca, ¿cierto? Entonces me quedaba aquí, eso fue por hasta los 21 años que me fui a vivir allá, ¿cierto? Como que yo creo que, y aquí mucho en Medellín, como que todos así seamos muy urbanos, muy citadinos, todos tenemos esa venita campesina, de finca, de ahí venimos, ¿cierto? Entonces, ahí empecé ya no entre Medellín y Yolombó, sino entre Yolombó y Río Negro, que empecé a estudiar agronomía en la Universidad Católica de Río Negro. Pero entonces yo ya tenía claro que la agronomía no me le acercaba por la agronomía como tal, sino más como por un acceso a todo ese campo de trabajo, ¿cierto? Porque la parte de la agronomía de aplicación convencional de químicos en la producción de nuestros alimentos, como que eso no me cuadraba. Y más que en la finca, pues mi padre me cedió un pedacito de un potrero, como 3.000 metros cuadrados. Y ustedes no se imaginan esos 3.000 metros cuadrados de potrero compactado acá en lo que se convirtió eso en 3 años. Y yo ahí en ese momento no tenía, pues no, prácticamente no, o sea, estudiando, leyendo, viendo, así muy empíricamente. Fueron 3.000 metros cuadrados que, mejor dicho, frutas, hortalizas, energía, o sea, en la parte más alta puse una cría de cerdos, 6 marranitas de cerdos y un biodigestor. Para los que no saben, eso es haga de cuenta, un chorizo así inflado, enterrado, que va recogiendo a diario todo lo que se limpia del estiércol de las marraneras. Al mes él ya tiene su nivel y es inflado de gas, ¿cierto? Entonces ese gas
le hicimos un gasoducto con guadua y mangueras hasta la casa. 3 años que yo no supe que era comprar una pipeta de gas. Y eso que la esposa del mayordomo, pues los que cuidaban allá, ya me decía, ay gas, ¿usted cómo cocina con eso? No, pues claro, o sea, es gas metano de los cerdos, ¿cierto? Si tú abres la llama así, claro, huele, pero cuando tú la quemas, llama azulita, no huele a nada, o sea, y yo, bueno, entonces sigan comprando pipeta. Y el efluente de ese biodigestor, o sea, el efluente de ese biodigestor viajaba por unos canales de infiltración e irrigación dispuestos a través de curvas de nivel en la huerta, como es ladera. Entonces el abono era solo, o sea, no era sino abrir una llave y eso era increíble, o sea, la producción de todo, o sea, yucas que eso había que entre 3 para poderla arrancar, o sea, una cosa así impresionante. Entonces yo con esa experiencia, o sea, mi padre como que confiaba en mí y me dio ese pedacito, pero no mucho porque no hubo posibilidad de ampliarme en la finca. Cierto que se hicieron los diseños y todo, es que cambiemos, pero no, o sea, en esa época también uno los entiende, como un temor también, es que siempre ha sido así la agricultura, pero es que ahora vos con esta locura, y hace 20 años, sí, era muy poquito lo que se hablaba de agricultura orgánica, ¿cierto? Entonces ya yo en la universidad tenía ya como otra visión. Es tanto que yo salí de la universidad, eso fue en el 2003, 2004, y todos mis compañeros consiguieron trabajo inmediatamente, o sea, en cultivos de flores, frutales, ganadería, pero como a alguien que no quería echar químicos, nadie lo contrataba. Entonces ahí se van juntando cosas. Entonces con lo de la finca ya que tampoco había posibilidad yo como ampliarme, como las cosas así, ya todo se fue juntando y nos compramos un terrenito en Santa Elena y ahí vivíamos hasta este año. Fuimos 16 años allá, mi esposa y yo, después llegó el hijo y allá, mejor dicho, o sea, uno en el campo puede, mejor dicho, todo lo que uno necesita. O sea, entonces yo hace muchos años que a Medellín vengo es de entrada por salida, ¿cierto? Pero entonces, bueno, entonces ingeniero agrónomo, pero ya después en el 2008 conocí la permacultura, que para los que no saben es así resumido, es como el diseño de asentamientos humanos sostenibles. Entonces eso abarca, no es solo agricultura, o sea, abarca muchas cosas, cultura, construcción, aguas, animales, energía, economía, todo lo que necesita el ser humano para establecerse. Y dentro de todo eso había algo que era como el manejo de las aguas, ¿cierto? O sea, el diseño hidrológico, o sea, el conocimiento de los flujos del agua, porque así como cualquier techo, en un aguacero tú le pones una caneca y recoges un montón de agua, y así es cualquier terreno, o sea, de 1 hectárea, de 100 metros, de 1000 hectáreas, haz de cuenta un techo recogiendo agua lluvia, ¿cierto? Y muchas veces solo pensamos en agua, acueducto, que el acueducto es también muy buena herramienta y eso que se pueden mejorar mucho, pero la cantidad de lluvia que tenemos nosotros acá, por no decir toda Colombia, pero o sea, sí, somos bendecidos con la cantidad de lluvia que cae, pero si mucho alguien pondrá una canequita y ya, pero es que la lluvia que nos cae nos da para vivir así no tengamos acueducto y llenar reservorios de lo más alto a lo más bajo de la finca, cultivar peces, nutrir el suelo. Es que el agua, es que se me olvidaba, este libro tuvimos el privilegio de que el prólogo, ¿cierto? El prólogo es la primera, lo hizo el maestro Wade Davis, que yo lo considero mi maestro. Me haces un favor, me pasas una botellita de agua azul que hay en mi mochila. Porque Wade Davis, es un explorador mundialmente reconocido y enamoradísimo de Colombia, que yo lo leía él hace muchos años
pero entonces, El nombre no es de acá. él es de Canadá. Pues leamos lo que dice acá. Después de la introducción, entonces hay una pequeña reseña de quién es Wade Davis. Entonces dice, es una mezcla particular entre científico, erudito, poeta y eterno enamorado de la diversidad cultural y biológica de Colombia, que él define como una tierra llena de colores y cariño. Si toda la biodiversidad del planeta fuera una nación, su nombre sería Colombia, dice Wade cuando se refiere a nuestro país. Este antropólogo, explorador, etnobotánico, fotógrafo, cineasta y escritor de más de 20 libros, este canadiense fue nombrado ciudadano honorario de Colombia en el 2018 por su amor y compromiso con nuestro país. O sea, si es de aquí. Tiene nacionalidad colombiana también. Yo creo que Es como un Humboldt moderno, ¿sí? un Humboldt sí, que pudo viajar con otras oportunidades. Qué lindo porque él aquí escribe el prólogo del libro que se llama Vivimos en un mundo de agua. Ahí se está refiriendo pues al planeta que como todos sabemos es 3/4 partes de agua, igual que todos los seres vivos que lo habitamos. Y hay una parte muy bonita, pues ya que nos fuimos a Wade Davis, se los voy a leer. Ha llegado el momento de hablar, no de los derechos del agua, sino de nuestra responsabilidad de protegerla. En lugar de seguir buscando cómo controlarla o desviarla, es hora de pensar en honrarla, tal como lo hicieron nuestros antepasados. Mirar el agua como algo sagrado no va en contra de la ciencia, es más bien un reconocimiento a la complejidad y maravilla de los sistemas ecológicos y biológicos que la ciencia apenas ha logrado iluminar. Un parrafito de la introducción. No, gracias. Además de la importancia del agua, que por ahí quiero que continuemos, porque entonces con Sergio, cuando empezamos a ver cómo es que vamos a hacer este libro, listo, entonces ¿usted qué hace? Porque él asesora proyectos de fincas que quieren comenzar con un camino en armonía con la naturaleza, pero entonces hay varios puntos. Hay gente que ya trabajaba con agricultura, entonces sus suelos están empobrecidos, o hay gente que simplemente quiere comenzar un proyecto. Lo primero, el agua. Enganchémonos por ahí porque es bien bonito y yo muestro aquí como esa parte que nos hiciste. Sí, entonces muy bonito ahí con esa lectura que nos hace Juan de Wade Davis, porque ahí puedo yo tejerlo con esa parte de, o sea, la naturaleza es la maestra, ¿cierto? Hemos vivido mucho tiempo viendo como buscamos un progreso, pero es en contra de la naturaleza. O sea, todo progreso, toda explotación, toda producción, tú vas y miras y es en detrimento de los suelos, en detrimento de las aguas, en detrimento del aire, de la salud humana. Entonces yo creo que nosotros como hijos de la tierra, como lo es los animales, como lo son las plantas, tenemos una misión en la vida y que la idea es poder llegar a cumplirla, ¿cierto? Entonces, en eso es donde debemos actuar responsablemente, o sea, responder por mis actos, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy pensando en el agua, en el suelo, yo miro, o sea, la naturaleza como sea que se me presente, ¿cierto? Que puede ser como una montaña, o como un río, o como una vaca, o como un grillo, o como un árbol, ¿cierto? Yo cómo estoy respetando ese ser, ¿cierto? Esa naturaleza. Y lo que yo voy a hacer, ¿qué consecuencias tiene? Todos son seres vivos, incluida la tierra, perdóname porque... Pero es que si usted tiene como idea de los chamanes. Los chamanes hablan igualito como está hablando usted. Pues gracias, pero pues no soy un chamán, pero
Un piropo, mijo. Pero entonces, no, es que tienen que leer a Wade Davis ahí en el prólogo, porque ese sí es un chamán. Los guapianos, qué lindo. Allá respetan la naturaleza, pero Qué lindo, Vicente. Gracias, sí. Eso, entonces, como que en lo que les contaba Juan, o sea, al yo llegar como asesor o como consultor a un proyecto, voy, digamos, contratado por el dueño, ¿cierto? Pero para mí él es el segundo en la jerarquía de lo que hay que hacer, que la primera es ese territorio. Y una experiencia muy reciente, que me fui a hacer una asesoría por allá en Boyacá, todo muy bien, hasta que terminó la asesoría y entregué las recomendaciones, el cliente prácticamente se enojó, o sea, porque él no estaba dispuesto a escuchar esa montaña antes de lo que él quería hacer, ¿cierto? Entonces, como yo se lo había aclarado a él, vea, con todo respeto, antes que usted está el territorio, yo simplemente voy a tratar de ser un mediador entre los anhelos o deseos o ganas suyas de un negocio rentable y de la naturaleza, de lo que se puede hacer aquí, ¿cierto? Porque no voy a ir a hacer una asesoría sabiendo yo que eso va a acabar con todo, pero por ganarme un dinero, venga, yo le digo, no. Entonces, tiene que ser rentable, pero sostenible. claro, o sea, es que de ahí vamos a lo que se llama el diseño regenerativo, ¿cierto? Que es donde toda la finca es holística, o sea, yo no puedo separar una parte de otra, es como nosotros mismos, es un cuerpo, ¿cierto? Cada órgano, así esté muy lejos del otro, van unidos. Entonces, con el agua, digamos que ahí se menciona mucho en el prólogo, el agua es la que da la vida, ¿cierto? Para mí no hay suelos malos. O sea, el agua entra en contacto con el suelo, con la arcilla, con la piedra, con el mineral, con la arena y empieza la magia, ¿cierto? El agua empieza y todos la necesitamos. Entonces, dentro de ese diseño regenerativo que es toda la finca, empezando desde el clima humano que la conforma, ¿cierto? Los dueños o la familia o los amigos o los socios, a la geografía como es la finca y al agua, ¿cierto? Porque en esos en el agua se reúnen los dos primeros y el agua ya nos da todas las pautas de cómo diseñar yo un espacio, ¿cierto? Entonces podemos hablar desde un solar en la ciudad, lleno de vasitos con tierrita y plantas, hasta una finca de X tamaño. Pero entonces el agua, así como ha formado el planeta Tierra, ¿cierto? El agua es la que ha moldeado las montañas como son, y la forma de las montañas es la que hace cómo se mueve el agua. ¿Sí me hago entender? O sea, de acuerdo a la topografía de un territorio, la lluvia que cae por ahí se mueve de acuerdo a cómo la montaña le diga. Entonces, el agua, como da vida, también tiene el poder de erosionar, así como el sol que da vida, pero si seguimos como vamos, que la capa de ozono cada vez más deteriorada, el sol empieza a hacer estragos. Incluso aún así, párate desnudo todo el día al sol y cómo queda uno por la noche, ¿cierto? Entonces, vida y entonces hay que ir como mirando eso. Entonces el agua, y como lo tratamos de interpretar en el libro para llevarlo a las comunidades, es nosotros como aprendemos a leerla, ¿cierto? A identificar sus dinámicas, porque el agua es capaz de volver fértiles los suelos. Entonces lo que sembremos va a crecer bien, va a crecer rápido, ¿cierto? Entonces ahí entramos como a lo que es el diseño, ¿cierto? Que, bueno, el agua se mueve de tal manera
yo cómo hago para que esa agua que escurre por encima de la tierra, que rapidito se va para las quebradas, así como un techo manda el agua, digamos, a las canoas, las montañas tienen las vertientes, que es por donde llueve y el agua va hacia allá, así no haya una quebrada ahí, son zonas que siempre las vas a ver más verdes, con más vegetación, por ahí baja el agua, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a leer el terreno, a mirar dónde le gusta al agua sentarse, moverse, y yo creo que al entrar en ese contacto con el terreno, con el agua, ¿cierto? Nosotros también vamos a entrar en sintonía con lo que se mueve ahí, ¿cierto? Entonces el diseño no es algo meramente económico, sino que es más, o sea, para mí el diseño es más de crecimiento personal, ¿cierto? De encontrarnos, de despertar esa venita agrícola y campesina que traemos, porque estoy seguro que haciendo las cosas bien desde el principio, la economía como tal llega. O sea, muchas veces iniciamos los proyectos es pensando en la economía y casi en todas partes es lo primero. A ver, su proyecto sí es viable económicamente y si no pasas esa fase, hasta ahí llegó el proyecto, ¿cierto? Pero aquí digamos que en esto, al hacer las cosas bien, teniendo en cuenta otras prioridades, la economía está y es importante. Pero al hacer bien lo otro, esa parte como que ya no es sin organizarla, ¿cierto? ¿Qué voy a vender? ¿Cómo? ¿Qué voy a producir? ¿A quién le voy a vender? Eso se organiza, pero lo que es agua es lo primero. Entonces, la zona de captación de mi finca, la más alta, donde primero cae la lluvia, ¿cómo está? Y cómo se recibe el agua, cómo se infiltra, cómo se escurre hacia las partes de abajo, cómo están las quebradas, cómo están los nacimientos, dónde se forma un nacimiento y cómo, ¿cierto? Porque he encontrado nacimientos que para mí son templos, o sea, son lugares muy sagrados y los encuentra uno que son, haga de cuenta, cual potrero, los animales ahí metidos, el agua antes como escondiéndose, o basura, o venenos, y son sitios que hay que aprender a cuidar, a darles lo que necesitan, ¿cierto? Por ejemplo, hablando del agua, el agua es un ser vivo, ¿cierto? Al agua debemos darle, o sea, un ser vivo necesita sus condiciones para estar vivo, como un perrito, como una rosa, como cualquier cosa. Si tú no se las das, la encuentras marchitada, el agua es igual, si tú no se las das, la encuentras llena de lama, oliendo feo, estancada, sin vida, un cadáver del agua. Qué belleza, Sergio. Me haces pensar en un montón de cosas. Últimamente ha estado muy de moda esa palabra sostenible, ¿cierto? Y aquí él nos introduce una nueva que es regenerativo. ¿Cuál será la diferencia? Sostenible es que estemos como en balance, pero resulta que es que estamos en un desbalance tal que ya la sostenibilidad no nos da. Necesitamos hacer regeneración, que es cómo dejamos las cosas mejor de lo que estaban, ¿cierto? Para que podamos cuidar esta casa común, donde no solo habitamos nosotros, sino cientos y miles de especies de plantas y animales que están en gran peligro por nuestras acciones, porque además todo está íntimamente conectado. Si uno piensa en el mar y en la montaña, uno diría, eso está como muy lejos, ¿cierto? Pero resulta que las prácticas ganaderas actuales que uno ve en sus paseos, unas laderas así, llenas de erosión, donde las vacas van pisando, cae la madre agua, se la lleva para el río y termina ¿dónde? Tapando los arrecifes de coral, ¿cierto? Entonces esa es una pregunta que también nos hacíamos con un grupo de amigos. Bueno, ¿cómo vamos a proteger los corales? Nos tenemos que ir para la montaña, arriba en los Andes. ¿Y cómo vamos entonces a cambiar las prácticas agropecuarias en la montaña para proteger los corales y para proteger la vida entera del planeta? ¿Cierto? Y entonces por ahí me voy
Sergio un poquito, porque entonces, listo, el agua, pero entonces, ¿qué más tengo que hacer? Cualquier lugar se puede volver regenerativo. Si yo tenía un cultivo de papa, 500 hectáreas de solo papa, imagínense pues cómo está ese suelo, o de solo ganado. ¿Qué puedo yo hacer o cómo nos das una esperanza de que eso sí se puede lograr? Porque pues la esperanza también es como un motor que nos lleva a seguir actuando y qué lindo que nos la llenes un poquito más con eso. Vale, sí. O sea, la esperanza es que, o sea, la naturaleza nos da todo. O sea, todo lo que necesitamos para salir adelante, ella nos lo da. Entonces, si miramos la palabra sostenibilidad, así como más, me imagino como todos aquí sosteniendo ahí, sostenible, sí, ¿hasta cuándo? Y es un esfuerzo que estamos haciendo nosotros, que la regeneración, o sea, por hablar de la agricultura regenerativa, como que suelte, ya, saber que no tenemos que estar ahí cargando. El planeta Tierra ya tiene la suficiente fuerza para sostenerse, ¿cierto? Es como estábamos hablando del agua, hay que dar desde nosotros lo que necesita, ¿cierto? Porque por algo fuimos los últimos en llegar a este planeta, ¿cierto? Si la historia de toda la creación fuera un año, el ser humano vino a aparecer el 31 de diciembre a las 11:59 de la noche. Fuimos los últimos, ¿cierto? Ya todos los otros estaban aquí con tareas definidas, nosotros no hemos podido como encontrar nuestra tarea definida. Pero entonces la regeneración es que las fuerzas de la tierra con su núcleo, del sol, del viento, del agua, de los minerales, de las plantas, de los animales, son del cosmos, que la tierra actúa como un receptor, como un decodificador de una antena que recibe señales. La tierra lo hace de señales de todo el cosmos y de ahí viene todo el orden que hay aquí, no es solo de aquí, o sea, todos estamos en este mismo viaje, por decirlo así. Entonces, regenerativo, ¿qué es? Que el suelo como tal, después de un año de cosechas, tiene la capacidad de estar mejor que el año anterior, no peor y en más malas condiciones como nos trae acostumbrada la agricultura. Entonces, regenerativo es darle a la naturaleza su poder de que se esté regenerando, ¿cierto? Y teniendo en cuenta su capacidad de carga, porque como seres humanos, o sea, en este momento nos estamos consumiendo más de un planeta Tierra, ¿cierto? Como si tuviéramos más, o el plan B, listo, y si seguimos como tal, en menos de 2050 ya vamos a estar comiéndonos 2 planetas Tierra en cuanto a recursos se refiere, ¿cierto? Madera, agua, minerales, alimento, todo, o sea, entonces es como si tuviéramos, y eso no existe, o sea, el planeta es uno, entonces lo que tenemos que hacer es ahí sí mirar creativamente cómo descendemos ese consumo. Y ahí es donde entramos hoy en día, sobre todo, a revalorar lo que de verdad le debemos dar valor en este planeta, ¿cierto? Porque muchas veces no, venimos confundiendo la producción y las tablas de Excel y los diagramas ascendentes productivos como que ese es el progreso. Háblese de petróleo, háblese de oro, háblese de ganadería. Entonces todo es así, pero estamos en un momento que hay que pensar cómo descendemos a alcanzar el nivel de vida bueno para nosotros, saludable, pero bueno para el planeta Tierra también. Entonces la regeneración, lo regenerativo es darle a la naturaleza desde nuestros poderes, por lo menos las condiciones que necesita para que esté bien, ¿cierto? Como el agua. Si al agua le damos lo que necesita, así sea un estanque de agua lluvia, que no le entra ninguna quebrada, nada, pero está lleno con las lluvias de la época de invierno, en el verano, esa agua se va a mantener fresquita día a día, así no le esté entrando agua, porque le vamos a dar las condiciones que ella necesita,
en forma de estanque, de profundidades, de plantas, o sea, vamos a darle al agua. Entonces, es igual con el planeta en la regeneración. Entonces la sostenibilidad lo veo yo como algo que implica una carga constante de miles y miles de personas haciendo fuerza por algo que la tierra, esa fuerza la necesitamos para que la hagan en otras cosas, que eso lo cargo yo, dice ella, ¿cierto? Entonces la regeneración es eso. Es decir, que sí podemos transformar cualquier tipo de finca en algo regenerativo. ¿O habrá algún límite que yo diga, no, acá no se puede hacer nada, estoy en Nechí, en un lugar donde pasó la draga, me dejó ese suelo vuelto nada, ahí también? Claro, te pongo el ejemplo más horrible, o sea, las fincas que se dedican es a la explotación a cielo abierto de oro, de extracción de oro, digamos en Caucasia. Caucasia, Nechí, el Y hay muchas licencias mineras otorgadas, o sea, son demasiadas. Y según la ministra de Medio Ambiente actual, Laura, ella dice que esas tierras ya no hay nada que hacer. Porque en estas fincas, cuando ya sacaron todo el oro, vuelven y llenan esos huecos, unos socavones gigantes, y le siembran acacia mangium, y bueno, pero ya el daño se hizo. Pero yo digo que incluso ahí podemos entrar a cicatrizar, ¿cierto? A regenerar. El planeta, la fuerza del planeta, o sea, es que no nos cabe en la cabeza. La fuerza de la vida. La fuerza de la vida, o sea, es que si cada ser humano tiene una conciencia, el planeta Tierra como ser vivo que nos alberga a todos, es una conciencia también, o sea, comparándolo con sus capacidades de sanación, ¿cierto? Y digamos que por hondo que baje la mina de oro, está dentro de la capa más delgadita de la corteza terrestre, ¿cierto? Que es como si fuera la nata del vaso de leche, es esta capa de suelo, de piedras donde habitamos nosotros, las raíces de los árboles. Entonces es una herida grave, ¿cierto? Pero dándole las condiciones, ella vuelve, porque la tierra es un sol allá de núcleo cocinando piedras todo el tiempo. Y eso no se cocina porque sí, se cocina porque esa piedra se está transformando hasta llegar acá a la superficie. O sea que tenemos el material madre siempre ahí, entonces no es sino seguir nosotros cuidando. Y sí, o sea, no hay caso perdido, mejor dicho. No hay suelo malo. Me llenas un poco más la esperanza, gracias. Incluso en este libro, en el parte de los ficheros de las plantas, hay un montón de árboles que nos ayudan a mejorar el suelo, a movilizar los nutrientes, a cuidar esa cicatriz, como si fuera untarme penca sábila en una quemadura o en una herida. Pero ¿cuál es la penca sábila para cuidar esos terrenos que están tan degradados? Por favor. Aquí hacer quizás diciendo pues materia, hay cicatrices que son tan profundas, no a decirlo de mi cuerpo, que generan una cicatriz que no se regenera. Sí, ¿cómo está? ¿Cierto? En la tierra sí se puede llegar a ser, así sea lo más profunda, porque yo asesoro esto en algunas partes donde estoy en minas y uno se pone a ver esos socavones 750 metros de profundidad y unas condiciones que uno dice, aquí sí volverán a hacer un palillo, una hierbita. Eso sí se puede llegar a ver. Desde mi ignorancia, de todas maneras, es queloide, pero está cumpliendo su función. Claro, o sea, ahí se cubrió y se protegió tu piel y no se está saliendo toda la sangre por ahí, ni te están entrando las bacterias que están por todos lados, ¿cierto? O sea, está cumpliendo su función, qué lindo. Digo yo es porque la cicatriz queda que ya no nace vello, se dañó el folículo piloso y todo el cuento, con la tierra se puede llegar a lograr. Sí, porque es que ahí tenemos el material que ha formado la vida, ¿cierto? Se cogió la roca y se volvió nada, pero en los minerales está, o sea, de los minerales salió todo, ¿cierto? Entonces de los minerales apareció los microorganismos que solubilizaban la piedra y soltaban unos minerales que ya se volvían asimilables por ciertas raíces o ciertos musgos.
y todo vuelve a empezar. O sea, y en muchas veces de la agricultura nos toca es así, listo, hagamos de cuenta que estamos en En Marte. el León protozoe, yo no sé por allá, que todo era azufre y piedra. Bueno, aquí cómo vamos a hacer, Tiene que haber nacido algo que- ¿cierto? Entonces tú empiezas a regenerar, ¿cierto? A darle alimento a esa piedra, a darle materia orgánica, a que vuelva a la vida como a... Pero sí, o sea, todo eso se puede lograr. Y podemos formar fincas biodiversas, bosques comestibles, donde podemos tener en realidad alimentos saludables para todos, porque es que ahí empieza la salud, en la salud del suelo, ¿cierto? Y cada día se puede ir mejorando esa salud de ese suelo para mejorar la mía, la de mi entorno y la del planeta y todos los seres que vivimos en él. Sí, o sea, son procesos de desintoxicación complejos, pero que se pueden hacer. O sea, junto a esas fuerzas de sanación de la tierra, ahí sí metemos nosotros también nuestro conocimiento también que se ha adquirido tanto en la ciudad como tanto en el campo, del restablecimiento de condiciones originales, ¿cierto? No sé, mercurio, o cuál es el otro que utilizan mucho en la extracción de oro, Esos metales pesados tan complejos. Pero sí, porque la bioremediación, o sea, hay bacterias en el planeta Tierra capaces de empezar como a desarmar todas esas armas, por decirlo así, químicas, y desarmarlas, porque todo viene de la Tierra, o sea, eso no fue traído de por allá, todo viene de acá, ¿cierto? El mismo petróleo, es como empezar a darle a cada elemento su lugar, su sitio, ¿cierto? Entonces eso está muy bien moda hoy en día. Bueno, entonces el petróleo, ¿qué? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cierto? Entonces, bueno, humanos, ¿para qué estamos, cierto? Mira allí, primero, vaya. pues tú y Pues hablando del tema de lo del agua, es que en mi familia estamos haciendo pues como un proyecto en Boyacá para crear como un sitio y reforestar, ¿cierto? Recibimos los árboles y todo, la mano de obra para poder comprarlos, pero pues yo no sé si ustedes conocen si el gobierno está pues como ayudas o donde se reclaman ese tema de los bonos de carbono, porque se hizo como todo ese trabajo para el cuidado del agua, esa reserva natural. Ya sabes, digamos. ¿Y eso fue de dónde? ¿En qué sitio? El Manzanal Boyacá. Macanal. Yo estuve allá la semana pasada. Garagoa, Macanal, Campo Hermoso. Pues mis suegros estaban muy interesados como en la conservación de esa reserva natural, porque es un páramo donde hay agua, todo, sembraron los árboles, pero pues yo no vería eso, pues sí, está el ¿Cuándo fue esa siembra? estuvo hace como Reciente. de carbono y etcétera, ¿cierto? sí, porque pues digamos que es un trabajo muy grande, más de ellos pues que yo la verdad. Pues yo siento que no hay como esa bonificación, como ese tema de que se protege esa reserva natural y todo esto y ese trabajo. Primer punto de lo que yo sé de lo que está en el libro, la Corporación Autónoma Regional del municipio tiene en sus archivos la ley que te respalda. Entonces, es ir a meterse a la alcaldía, a la Secretaría de Medio Ambiente, encontrar el papel y de entrada les deberían rebajar un montón el impuesto predial, ¿cierto? Está Banco 2 y cada vez
hay más gente que está invirtiendo en eso. Ahí vamos para allá. Ese es Felipe. Ah, el hermano de Felipe. Perdón. Es que es otro amigo permacultor maravilloso que debería entrar. Corporación Autónoma Regional. La Corpo Chivor, allá es la de Chivor. Entonces ellos te solucionan, pero mira que ahora pasa algo bien lindo y es que los países industrializados que se la pasan contaminando el mundo nos deben empezar a pagar a nosotros por esas conservaciones. Entonces, por ahí hay muchos temas que les pueden ayudar a ustedes con recursos, pero como decía Sergio, primero, ¿cuál es la intención? ¿Proteger el agua porque la estamos honrando o porque queremos plata? Si ustedes la honran como un ser maravilloso de la vida, la plata va a llegar con seguridad. Ve, ahí hay que mirar algo, ¿cierto? Apenas como el año pasado se pagó el primer cheque grande, que no sé si fueron 1.000 millones de pesos, por bonos de carbono a unas comunidades negros del Pacífico, ¿cierto? Pero se les dio esta bonificación porque tienen bosques que han cuidado durante generaciones, bosques inmensos que aportan mucho oxígeno al planeta, y es su vida, o sea, mejor dicho, ellos viven para cuidar ese bosque, ¿cierto? Entonces digamos que ellos son, sí, pero digamos lo que, mirando como así, ustedes apenas acaban de acceder a algo que el gobierno pasado, Billo, sembró, tenía una meta, yo no sé cuántos millones de árboles, pero lo digo porque me tocó vivirlo con gente de afán a las carreras. Tenemos que cumplir, que es que sembramos árboles, ellos entregaban árboles y sin ningún acompañamiento, siembre como pueda porque hay que cumplir, y sembrar árboles tampoco es haga huecos y siembre. O sea, mira lo que yo le decía al principio, o sea, hay que mirar el territorio, por dónde se mueve el agua, las especies, ¿cierto? O sea, mejor dicho, puede que tus suegros, ¿cierto? Ellos... Y eso es dentro de la propiedad. Claro, y ellos la han protegido, se buscaron una asociación, todos les ayudaron a sembrar los árboles, fue un proyecto de muchos años. Ajá. Ahora que ellos están más viejitos, por decirlo así, los hijos quisieran como no destruir eso, pero sí sacarle algún provecho económico, porque es un terreno de hace muchos años que lo tiene pues como esa familia, ¿cierto? De muchas generaciones, bisabuelo, abuelo, los padres y ya pues vino y los hermanos. La riqueza más grande es que tienen ese lugar de producción de agua. Claro. O sea, ellos no lo están viendo porque quieren buscar un incentivo económico, pero es que tienen un páramo productor de agua, ¿cierto? Entonces es como seguir en esa lógica de cuidar, ¿cierto? Que yo ahora le decía, la economía llega, pero ¿qué tanto es su compromiso con ese páramo productor de agua? O sea, ¿por qué lo cuido? O simplemente espero que llegue el mejor, el que más ofrezca por eso, no me importa si va a ser minería o lo que sea, pero ya voy a tener plata, ¿cierto? Entonces es como mirar bien ellos qué nivel de compromiso real, de corazón tienen con ese sitio que era de bisabuelos, que era de abuelos, ¿cierto? Porque ya de resto es lo que te decía Juan, o sea, no es ningún problema con eso en mente, que ni siquiera es por economía, es porque el agua nunca se acabe. Ir a las administraciones municipales, vamos a cómo se puede hacer esto, ¿cierto? Porque es que se traduciría en otro bien mercantil el páramo, como... Entonces, y el mismo bono de carbono que ya pagaron, ha habido muchos problemas porque ya existen los vaqueros del carbono en el mundo y se van estafando comunidades por todo el planeta, haciendo unas transacciones que terminan
Entonces es primero mirar yo cómo me estoy relacionando con ese ecosistema, ¿cierto? No que, porque no sé si te entendí bien que me dijiste, hace meses se terminó de sembrar esa reforestación. Pero con seguridad que la corporación autónoma les va a resolver algo en principio. Él hablaba de bosques antiguos. Mi papá hace 15 años empezó a sembrar árboles. Ya tiene un bosque que él lo sembró él, de chiquito, o sea, ni siquiera es muy adulto. Y en Río Negro, que hay altos prediales, no paga un peso de predial por el bosque que él sembró. Entonces, por ahí hay cosas que están pasando y te digo, cada vez más, porque el planeta y nosotros, sus habitantes, estamos todos cambiando la conciencia y nos estamos dando cuenta que el daño está grande y cómo lo vamos a revertir. Entonces, con seguridad que todo va a llegar, sobre todo si tienen esa intención de honrar al agua. Una belleza. Ustedes hablaban ahora de sostenibilidad y regeneración. Pues me gustó ese comparativo. Pongámosle números a eso. ¿Hasta qué año era válido sostenibilidad y a partir de cuándo es regeneración? O sea, eso ya hasta 1960. La cabida. Eso me gusta que me aclararan. Y lo segundo, a la pregunta que hace el señor, a manera de aporte, si me permites. Claro que sí. Tengo la experiencia cercana de Jairo Restrepo, que es una persona muy conocida a nivel mundial, que consiguió una finca en Cali, en Jamundí, y en 4 años, con microorganismos de montaña, etcétera, bocashi, etcétera, transformó, hizo una reforma, la tierra la reformó totalmente. Entonces, un ejemplo, tengo un video acá, si al terminar te interesa, yo te lo comparto. Parchita, ¿cómo es que llama la finca? La Pachita. La Pachita, como la abuela. Y eso esa historia de Jairo es impresionante, pues porque él tiene además todo el registro de cómo era cuando llegó y lo que es ahora. Es impresionante. Y ese Jairo es un gran activista y un gran maestro de todo esto. Cifras, en realidad no sé mucho. Todavía se habla de sostenibilidad. Todavía te hablan por ahí de sostenibilidad de los proyectos, sostenibilidad ambiental y tenés que ser sostenible y sostenible y sostenible, pero es la pregunta que empieza a surgir. Sostenible no nos da, o sea, ya no da para ser sostenible, nos toca regenerar para dejarlo mejor de lo que estaba, porque si nos quedamos así, ya la gráfica o la balanza está así. Entonces, si yo sigo con sostenible, sigo así eternamente, ¿cierto? Y nunca voy a lograr, en realidad, lograr un equilibrio. Entonces, por ahí, no sé si tú tienes alguna otra cifra, porque yo de cifras pues no sé mucho. Sí, o sea, no, como... Una argumentación de orden científico, pues, donde diga, vea, aquí tiene que ser regeneración porque ya no cabe más, y aquí tiene que sostenibilidad, pero tiene que haber un soporte, una argumentación para poder crecer. ¿Existe eso? Claro, pues los mismos informes te lo dicen, estamos gastándonos 1.5 planetas. ¿Qué más argumentos queremos, cierto? No podemos, no tenemos suficientes recursos para toda la humanidad, entonces ¿cómo lo vamos a regenerar? Pues a mí yo con eso quedo súper convencido, pero te consigo artículos científicos para que se convenzcan. Sí, es que es algo así como, o sea, el ser humano piensa que el planeta Tierra necesita que lo sostengamos, o sea, sostenibilidad, ¿cierto? El planeta no necesita que nosotros lo sostengamos, ¿cierto? Él necesita es que se le deje de vivir, que se le den sus condiciones para que cada vez esté mejor, haya más procreación, haya más abundancia, haya todo lo que se necesita, pero nosotros como especie llegamos a pensar que todo depende de nosotros, ¿cierto? Y que si nosotros no los mantenemos, no, o sea, nosotros podemos ayudar a dar lo que se necesita, digamos en un caso de una finca que esté bien desgastada ya, ¿cierto? Vamos a dar lo que necesita hasta que ya vuelve y sale, ¿cierto? Como el paciente del hospital que
tiene su suero, le dan su pero coge, chao, sale, ¿cierto? Somos seres vivos, es un planeta vivo, no es de sostenibilidad, porque eso ya es, ¿cómo se dice eso? Eso es una dependencia, es una muleta todo el tiempo, no, o sea, el planeta no necesita eso. Y si nuestros proyectos son regenerativos, quiere decir que es que están en armonía, son acordes a la vida, a la naturaleza, ¿cierto? Y la naturaleza ya tiene demasiada potencia, fuerza, sol, tierra, agua, o sea, nosotros somos ahí para ayudar a que esos procesos vuelvan y arranquen solos. Entonces yo te entiendo como de la cita bibliográfica que diga que esto es así, yo no sabría decirte hasta cuándo se puede hablar de sostenibilidad y cuándo de regeneración, no, es algo como que se ve, o sea, el planeta mismo lo pide. Por favor. Llevamos ya en casa terminando. Pues sí, como llegué tarde, No le hace. quería saber cuál es el concepto de sostenibilidad Perdona, ¿el concepto qué? de sostenibilidad al cual están haciendo alusión ustedes. Para tener claridad, porque igual, pues, yo manejo el concepto de la Corte Constitucional, pero quería saber el concepto que ustedes están manejando. Pero para no- estar en un contexto. Pero nos podrías enseñar un poco a todos de eso. Pero buenísimo. En varias entidades tratando pues, en eso de cuidar los recursos que nosotros tenemos, la Corte Constitucional dice que la sostenibilidad hace alusión a usar responsablemente los recursos que tenemos para que nosotros les dejemos a las futuras Generaciones. algo de que ellos vivir o que tengan una tierra en la cual ellos van a poder vivir como nosotros pues la conocemos. Obviamente que nuestros ancestros la conocieron en las condiciones más bellas, más puras. Exacto, o sea, mira, ahí estás Ujú. en lo mismo que estamos diciendo, ¿cierto? Porque entonces si seguimos así, entonces nos toca subir esta parte de la balanza y para eso toca es actuar distinto. Y qué rico, me gustaría que termináramos esta conversada con una pequeña reflexión y las preguntas que estén por ahí. Y es que bueno, aquí hablamos de páramos, de fincas, de por allá lejos. Y entonces, como tú asumes un papel activo en esta regeneración del planeta. ¿Cómo podemos todos desde nuestro metro cuadrado, desde nuestras acciones diarias, aportar a esa regeneración de la vida? Me gustaría como la opinión de Sergio y la de ustedes. Yo doy una opinión, mi hermana sí es agrónoma, pero ella no ejerce por cosas de la vida. Pero llegamos en la casa, le dio la idea a mi papá que diseñara el tercer piso de la casa, y realmente es aquí en la ciudad, en el barrio Campo Valdez, aquí arriba. Ajá. Y el agua lluvia la recogen y con esa agua lluvia vacían los baños, lo utilizan para la lavadora, y es aquí. Ajá. Está buenísimo. Y entonces, a mí a veces cuando yo veía, yo dice, canecas para qué, pero viéndolo desde el punto de vista ganador, pues por lo que yo hago de Aquí, y mira, es una acción que podría parecer pequeña, pero tiene un impacto enorme, ¿cierto? Qué belleza. Entonces, con respecto a lo que tú decías, cierto, de la Corte Constitucional con la sostenibilidad, como que con tal de que para las generaciones que vienen haya una tierra, pero entonces, ¿en qué calidad la estamos devolviendo? ¿Cierto? Entonces, como por lo menos igual, pero mejor debería ser, por lo menos igual, pero eso no lo estamos cumpliendo. Entonces muchos seres que están partiendo de este plano hoy en día, esa misión se perdió la plática, mejor dicho, porque no lo estamos logrando. Entonces ahí entramos, bueno, ¿cómo va a ser? O sea, si sostenibilidad ya viene desde la ley así todo, pero entonces ¿qué está pasando? Hay que entrar esa que, como que la palabra sostenibilidad que trataba yo como de
hacerlo un poquito más gráfico, sostenibilidad es como que todos estamos ahí sosteniendo todo el tiempo, sosteniendo, y ¿hasta cuándo? Eso no es sostenible, ¿cierto? Sostenibilidad, por eso hablamos de regeneración, porque son los recursos naturales los que nos dan la vida, o sea, las plantas, el agua, minerales, hacen parte de un ser vivo que es el planeta Tierra, que le debemos es dar lo que necesita para que no haya que sostenerlo, cada vez está mejor. O sea, una cosecha, digamos, en un campo orgánico, tú sacas un año de cosechas, al año siguiente ese suelo está mejor, más vivo, con más ganas de producir más. En cambio, en un suelo de agricultura convencional, punta de tractores, venenos, químicos, insumos, un año de cosecha, ese suelo está medio muerto, ¿cierto? Entonces te toca entrar a hacer otras cosas desgastantes, contaminantes. Entonces es cambiar o sea, como que a esa sostenibilidad, démosle un poco más de vida a eso, o sea, más regeneración, que no es algo de que haya que estar con una muleta todo el tiempo, sino que vamos a dirigir los esfuerzos a poderle dar a la naturaleza lo que ella necesita, así sea lo básico. No sé si me hago entender o tienes otra pregunta ahí. Y usted, Sergio, vea, a usted ya me lo pillé con una buena acción, véala, ahí la tiene en la mano. ¿Sí o no? Nos ahorramos un montón de botellas. ¿Qué más? Ustedes ahí, ¿quién nos quiere compartir un granito de arena que aporte a la regeneración del planeta y de la vida? Por acá, por acá. Mira, por ejemplo, estaba tratando de que la gente tome conciencia de la importancia de no dejar los suelos descubiertos. Es decir, que el suelo tenga algo asociado, debe estar siempre cubierto, plantas o granos, pero no debe estar expuesto, perdón, que ese suelo se va a secar y va a ser un suelo improductivo. Y como la tierra es una, o sea, la tierra, aunque Sí, para que la escuchemos bien y quede grabado. Para que aprendamos bastante. bueno, es que el micrófono no es que lo use mucho. Nada, yo tampoco. Bueno, que continuando con lo que estaba diciendo sobre los suelos, bueno, Sí, hay que proteger el suelo, el sí, sol. esa importancia y sobre todo a mí me parece muy, muy importante crear esa conciencia en los estratos menos pudientes de la ciudad, porque es donde yo veo que más se primicia el hormigón, el quitar una zona verde, el tumbar un árbol por ponerlo en hormigón, porque eso implica un cuidado, porque eso implica pues tiempo, no digamos que dinero, porque hay cosas que se pueden hacer muy fácil, ¿cierto? Sobre todo en nuestro país, que todavía no hay que pagar un jardinero para grandes extensiones, pero sí como cuidar esos aspectos dentro de la ciudad y dentro del campo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo pensaría que nosotros en las casas tenemos muchas cosas que desechamos y a veces sin darnos cuenta. Entonces a la gente cada vez se le complica más hacer la separación de residuos. Entonces, por lo regular en la casa generamos mucho residuo orgánico y esos residuos orgánicos los podemos utilizar en las mismas maticas que nosotros tenemos ahí. Entonces la gente le da pereza separar. Y esa sería una de las cosas fundamentales, o sea, hacer esa separación y entregar al reciclador, por ejemplo. Y entre menos consumamos cosas que, o sea, es el consumismo tan tenaz que nos tiene también tan graves. Entonces, consumimos una cantidad de cosas plásticas, una cantidad de cosas que en realidad no necesitamos. ¿Y para dónde va? Para la basura. Y nunca lo separamos, porque nos da pereza. Entonces, eso es un granito de arena que cada uno en las casas podemos hacer, separando residuos, y eso a parte orgánica la podemos
en una misma canequita que tengamos ahí. Ahí es muy fácil hacer toda la parte de lo que se llama el compostaje, hacer un compostaje y ese mismo compostaje lo podemos utilizar en las mismas maticas de nosotros. Muchísimas gracias, eso nos encanta. Aquí, por ejemplo, hay varias recetas de cómo se puede hacer diferentes tipos de compost y algo bien lindo de lo que ella dice es que si yo tengo bien mis por lo menos 3 canecas que dice la ley, yo no me demoro más tiempo, yo sé cuál es y soy consciente, separo. Lo que se va para el camión debería ser mínimo porque casi todo se recicla y hay muchos Es que, recicladores. un momentico, Juan, es que ahí con eso, mira que de todas las basuras que saca cada casa a la calle, hasta el 60% de esa basura son residuos orgánicos, ¿cierto? Queda otro 40%, hasta el 20 o 30% de ese 40% son cosas reciclables. O sea que solo iría de verdad a un relleno sanitario el 10%. Y el problema más grande es el relleno sanitario, porque este de acá de Barbosa ya no tiene vida útil. Ya. Y la cantidad de lixiviados y cosas horribles que manda para el río Medellín, pobre río Medellín, a mí me dan ganas de llorar. O sea, y eso, o sea, pero entonces si cada hogar en vez de estar mandando el 100% para el relleno sanitario, que fuera de eso con olores de cosas pudriéndose, hasta cuchillas, jeringas, la gente que trae en reciclaje son llenos de cicatrices. Y ellos son, vea, le dicen, la botellita donde uno echa las bolas, le dicen, vea, este es el salvavidas de nosotros. O sea, echa ahí las agujas, echa ahí la cuchilla de afeitar, por favor, es que eso a nosotros no, ¿cierto? Pero entonces y como decías tú en la experiencia de la terraza, ¿cuánta gente no hay con terraza en Medellín? Usted puede compostar el 100% de lo que consume en la casa. Fuera que recoge agua, produce abono orgánico. Y si no se lo gasta todo, le truequea a las vecinas por algo o les vende, o sea. Mi mamá hace compuesta para la mata porque pide Amiga. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Ríos. Nosotros hacemos varias acciones, ¿cierto? La primera, en la casa lo que hacemos es separación de residuos, tenemos el de la basura, el de reciclaje y también el material orgánico. El material orgánico nos lo llevamos para la finca y hacemos recuperación de suelo. Y de todo lo que hemos sembrado tenemos aguacates, tenemos cítricos, tenemos piña, tenemos los guanábanos y también ha salido la uyama. Y en el compost se nacen solas todas esas cosas y más bonitas. Sí, eso por un lado. Y también nosotros pertenecemos a un centro educativo rural La Izaza en el municipio de Barbosa. Y allá se hace todo un proceso de reflexión, de conciencia, a partir de los libros de secretos para contar, y se hace el trabajo integrado con toda la comunidad, estudiantes, padres de familia, directivos, y hay varios proyectos. Está la huerta orgánica, hay un proyecto que es utilizar las cáscaras de los huevos para sembrar. Entonces sembramos suculentas, y también tengo un proyecto personal que es Plantando con Amor, y sembró todo lo que comienzo a sembrar en las cáscaras de los huevos. Bueno, también hay un proyecto que se llama Ecorropa, que es reciclar la ropa usada y se vuelven nuevas prendas, y también se hacen bolsos elaborados por las mamás para evitar el uso de las bolsas plásticas. Eso es pues, a nivel de toda la comunidad, y se involucran desde los abuelos, los padres, los niños en general. Esas son algunas. Le faltó una. Los ladrillitos, las botellitas de amor, que son las botellitas ecológicas. Esa es mi hija. Sí, trabajamos en una escuelita muy linda de mucha reflexión frente al medio ambiente, lo decía ella, trabajamos muy basadas en los libros de secretos para contar, somos unas seguidoras, mejor dicho, incansables. Es muy bonito porque los niños hablan de adopta la basura. Cuando llegamos a la escuela,
eran muchas canecas en todo el lugar y hoy tenemos las 3 pequeñitas para la separación. Los niños se comen las galletas, lo que llevan, y dicen, adopto mi basura. Entonces ellos tienen cada uno una botella en su casa, se la lleva, si tú hiciste tu basura, tú la recoges, nosotros no tenemos por qué guardarla en la escuela. Ellos mismos se la llevan, rellenan las botellas de amor, las llevan y nosotros la mandamos a una empresa como Ladrillos Ecológicos. Y en el restaurante, lo mismo que ella, recogemos la separación, hacemos el compostaje y en las cáscaras de huevo, ese compostaje sembramos las suculentas y hay un proyecto de emprendimiento de las familias. Lo mismo que los bolsos, recogemos la ropa usada, las mamás hay un grupo, hacen los bolsos, los venden, hay empresa que no los compra, los revierte en la comunidad y ya no hay bolsas plásticas en la vereda. Gracias. Qué belleza, María Jenny. Una escuela modelo que adoramos. Cualquier cosa. María Jenny. La Izaza, ese lugar es maravilloso. Cuando hicimos este libro, hicimos un concurso por redes sociales a ver cuál era la comunidad que más información nos compartía sobre las plantas y ellos se ganaron ese premio. Maravilloso. De la sabiduría ancestral, porque en la vereda recoge ese saber ancestral, muchos de la mano de los abuelos. Entonces es basado en lo que ellos nos enseñan. Tradición oral. Tradición oral la manejamos, guardamos libros artesanales, participamos en todo. Maravilloso, de verdad, una escuela. Porque todo nos interesa, todos son conectados, todo conectado. Uno con el otro. Aunque vamos a ver. Por favor. Acá. Bueno. Estamos en el granito de arena. Bueno, como aporte a este gran planeta, que creemos que no tenemos sino y por partir de ahí, yo creo que las cosas difíciles es crear conciencia, ¿cierto? Es saber venderle la idea a quién, a ese metro cuadrado que nos rodea, la familia y los empleados. Nosotros tenemos una empresa metalmecánica y generamos pues, muchos residuos y hacemos una disposición como debe ser, que también hay un retorno económico, pero hacemos un retorno, todos esos desechos tratamos de canalizarlos y llevarlos donde le dan un buen manejo, una gran disposición y se vuelven a reutilizar. Es una de las cosas que se hacen. Lo otro es que todos conocen esta bolsita y ahora que estaba hablando de aportar con goticas, el plástico de un solo uso, qué bueno no volverlo a utilizar y andar con esto para toda parte. Son como algunas de las cosas que creo que podemos hacer. Muchísimas gracias. Nosotros con Diego y María y todo el equipo nos gusta es eso, no vender, no nos gusta vender, sino irradiar, inspirar a la gente para que tenga un poquito de conciencia con todo esto. La última, para que cerremos porque se nos acabó el tiempo. Perdón, si ven, y estaba al lado mío. Yo de joven o de niño fui campesino y me siento orgulloso porque yo hace 41 años compré una casa, tenía un buen solar y sembré un arbolito, un mango. Y le da de todo. Hace 40 años estoy comiendo mangos. Y compartiéndolos. Y compartiendo. Y fuera de eso, en el antejardín tengo una matica de plátanos. Entonces, a mí las dos frutas que más me han gustado han sido el mango y el plátano, y allá los tengo. Gracias por compartir. No, yo les quería de pronto viendo que las experiencias que me acordé de una experiencia que tenemos en Itagüí, que tiene una compañera, lleva trabajando más de un año con la comunidad de un barriecito que hay allá, se llama Ecobarrio. Entonces ellos trabajan con toda la parte de reciclaje del mismo barrio, recogen todo el reciclaje.
Entonces, en Bosa separan, la gente aprendió a separar, les hicieron unas charlas para separación, aprendieron y les dieron un lugarcito para que ellos todo eso lo acumulen, eso lo venden y a la misma comunidad, esa plática les sirve a la comunidad para que ellos, exacto, entonces para mercado, para alguna cosa. Y fuera de eso tienen ahí mismo, empezaron un senderito. Y en ese sendero, entonces la gente tiene sembrado, tienen una huertica, tienen una huerta donde la misma comunidad empezó a sembrar cositas para la huerta. En todo el sendero, pues con la gente de la comunidad lo ha mejorado. Tienen toda la parte, ahí en esa parte es al lado de la quebrada Doña María. Entonces eso lo han mejorado 100%. Y eso es una experiencia con el mismo barrio. Y se está haciendo también, se hizo como con la misma comunidad y con gente ahí, con los niños y eso, se estaba haciendo también como el reconocimiento de las especies que han llegado allá a nivel de aves, por ejemplo, qué aves están llegando, gracias a que tienen ya sembrado una cantidad de arbolitos, la parte de huertas, entonces llegan abejas, llegan muchas aves, aves que anteriormente no llegaban, están llegando al sitio. Entonces es una forma de enriquecimiento también del sitio en la parte de biodiversidad. Muchas gracias. Pura regeneración en acción. Bueno, nos vamos llenos de esperanza, llenos de cosas por hacer, ¿cierto? De motivación. Pero sí quisiera como cerrar con que Sergio nos contara un poquito cómo ves tú Secretos para Contar, la importancia de estos temas en las comunidades rurales y de un proyecto como estos. ¿Cuál es tu punto de vista de Secretos? Para que nos despidamos. Bueno, pues yo los veo con mucha admiración por ser esa semilla, ¿cierto? Veo cada libro como una semilla, como por decir el repartidor de semillas que va con su taleguito entregando, regando, que cuando caen en un buen suelo, seguro los frutos van a ser maravillosos. Y es una semilla que trae en sí, en su interior, el poder de despertarnos esa conciencia y digo despertarnos porque ya está en nosotros, no es que no la tengamos, se ha dormido, ¿cierto? Y por muchas cosas, la alimentación, la desconexión, demasiada información, ultra super conectados y ultra super procesado todo, pero entonces veo en la labor de Secretos para Contar esa música que llega a despertar lo que estaba ahí dormido, que llega, y digo a despertar porque si a mí me despiertan con un rock metal y que uy, no déjenme dormido, pero si a mí me despierta una música suave que su ritmo, su tonalidad me despiertan hacia la luz, hacia lo que quiero hacer, va a ser muy positivo ese despertar. Entonces veo en esta herramienta, en este libro, esa semillita de esperanza. Es que usted está muy conectado con la naturaleza. Gracias, no, pues. Entonces eso es lo que necesitamos, a esperanza, que en el campo llegue así esa semillita de esperanza, porque allá es donde más duro les ha tocado y donde la esperanza más se aporrea, ¿cierto? Y mientras no haya esperanza, ¿con qué actitud y con qué fuerza va uno a trabajar? Es que un chamán, ¿dónde se come una hamburguesa? Un chamán no se come. No, un chamán se come lo que sea, cuando tenga hambre. Entonces, sí, esa es como mi visión sobre esta maravillosa colección. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, los compañeros y todos ustedes. También contarles que tenemos acá los libros porque es una opción de financiación del proyecto. Entonces, con la compra
de uno de estos libros estamos permitiendo que llevemos un paquete de 3 a una familia rural colombiana. Entonces allí ahí está todo el material para quien quiera pues como volverse parte de la familia de secretos y adquirir este conocimiento tan bello que hemos construido con tanto amor. Y muchísimas gracias. Mañana continuamos con otros conversatorios, los esperamos por aquí y una feliz tarde para todos.